Buenos días, señores congresistas. Siendo las 10:24, se va a pasar lista para computar el quórum. Señores congresistas, Milagro Seminario, Olaechea Álvarez Calderón, Presente. Beteta Rubín, Eresi Chicoma, Palma Mendoza, Torre Morales, Salgado Rubianes, Mantilla Medina, Alcorta Suero, Neira Olaechea, Galarreta Velarde, Andrade Salguero de Álvarez, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Salazar de la Torre, Iberico Núñez, Acuña Núñez, Presente. Wilca Flores, Ochoa Peso, Apaz Ordóñez, Arana Segarra, Robles Uribe, Del Águila Herrera, Violeta López, Flores Vilches, León Romero, Costa Santolaya, Herrera Arévalo, Reate y Flores. Han contestado la lista 18 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 14 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Señores congresistas, se pone en observación el acta correspondiente a la 16ª sesión del periodo anual de sesiones 2019-2020, realizada el 12 de febrero del 2020, cuyo texto ha sido puesto oportunamente en conocimiento de los señores miembros de la Comisión Permanente. Si no hay observación al acta, se dará por aprobada. El acta ha sido aprobada. Señores congresistas, se va a dar cuenta de unos informes que han sido presentados luego de la publicación de la agenda. Relator de lectura a las sumías. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 015-2019. Decreto de urgencia para el equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 016-2019. Decreto de urgencia para el endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 032-2019. Decreto de urgencia que regula un retorno gradual a la regla de resultado económico del sector público no financiero y modifica el decreto legislativo 1441. Decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 039-2019. Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto público en los años fiscales 2019 y 2020 y aprueban otras medidas. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 015-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto legislativo 95. Ley del Instituto del Mar del Perú y MARPE, para la mejora y el fortalecimiento del rol y la gestión institucional. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Reati Flores.
Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del decreto de urgencia 044-2019. Decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Becerril Rodríguez. Informe de evaluación del decreto de urgencia 008-2020. Decreto de urgencia que establece nuevos supuestos de conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el pago de la reparación civil y la deuda alimenticia. Grupo de trabajo coordinado por la congresista Andrade Salguero de Álvarez. Los informes en referencia, si no hay inconveniente por parte de los señores congresistas, serán incorporados en la agenda de la presente sesión. No habiendo oposición, aprobado. Primer tema. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del decreto de urgencia 028-2019 que dispone medidas extraordinarias para el sostenimiento y equilibrio financiero del Seguro Social de Salud (e-Salud) para garantizar el derecho fundamental a la salud de los asegurados. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Becerril Rodríguez. Señores congresistas, en la sesión del día 12 de febrero del 2020 se debatió y votó el informe de decreto de urgencia 028-2019, decreto de urgencia que dispone medidas extraordinarias para el sostenimiento y equilibrio financiero del Seguro Social de Salud (e-Salud) para garantizar el derecho fundamental a la salud de los asegurados. Sin embargo, se volverá a votar debido a que las abstenciones superaron los votos a favor y en contra. En consecuencia, no hubo acuerdo. Por lo tanto, se somete nuevamente a votación. Congresista Héctor Becerril tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, colegas congresistas. El día de ayer he ingresado la carta 045 dirigida al presidente del Congreso de la República, donde le hago conocer que en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el día 12 de febrero de 2020 se puso en debate los informes finales recaídos en los decretos de urgencia 028 y 037, los mismos que no fueron aprobados, observándose del resultado de la votación que ambos han tenido más votos en abstención, habiendo dispuesto la presidencia que serían sometidos a votación en la próxima sesión de la Comisión Permanente, que es el día de hoy. Sin embargo, no se acordó agregar modificación alguna en los mismos. El día de ayer recibí en mi despacho oficios circulares de la Oficialía Mayor, mediante los cuales se me comunica que en la sesión de la Comisión Permanente de hoy día sustente los referidos informes. Señora Presidenta, es el caso que en la sesión pasada he suscrito en calidad de coordinador del grupo de trabajo encargado de emitir informes de los referidos decretos de urgencia y ya realicé la sustentación correspondiente, luego de cual los informes fueron sometidos a votación con los resultados que se mencionan en la línea hacia arriba, que en la mayoría fueron abstención. En mérito a eso, a efectos de aclarar el sentido de las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe y teniéndose en cuenta que el mismo día de la sesión de la Comisión Permanente fue recibida la información que se había solicitado de salud, solicito a usted se sirva poner en consideración de los señores miembros de la Comisión Permanente que los referidos informes regresen al grupo de trabajo a efectos de agregar la información recibida, así como también las observaciones que se hicieron en la sesión pasada. Así que, Presidenta, solicito que regrese al grupo de trabajo con la finalidad de que hoy día mismo y mañana podemos hacer los agregados correspondientes y el día viernes presentar ya con esos agregados estos dos decretos de urgencia. Bien, habiendo solicitado el congresista Héctor Becerril, coordinador del grupo de trabajo de los decretos de urgencia 028 y 037 del 2019, quien solicita que se pueda otorgarle un plazo y regrese nuevamente al grupo de trabajo para que ellos puedan emitir un nuevo informe, habiendo recibido informaciones de la entidad respectiva. Por ello, seguramente para un mejor análisis, está solicitando que a través de una cuestión previa regrese al grupo de trabajo. Los congresistas que estén...
Vamos a efectuar una votación nominal. Los congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar a través de la oficialía. Señores congresistas, Eresi Chicoma, Palma Mendoza. Me permite, por favor, han llegado dos congresistas recién para poder poner de conocimiento. El congresista Héctor Becerril ha manifestado que habiendo quedado la semana pasada debatido y votado y habiendo superado las abstenciones, sin embargo, ha llegado el día de ayer una información de la entidad correspondiente a quienes ellos habían solicitado un informe. Entonces, para que puedan tener un mejor análisis y presentar un nuevo informe, lo que ha planteado una cuestión previa que regrese al grupo de trabajo para que en el corto plazo puedan nuevamente emitir un informe y volver a ser sometido ante la Comisión Permanente el debate y aprobación. Por ello se ha consultado los congresistas que estén de acuerdo con la cuestión previa planteada por el congresista Héctor Becerril, sírvanse a expresar de acuerdo al llamado del relator. Gracias. Señores congresistas, Eresi Chicoma, Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torre Morales. Torre Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Mantilla Medina, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Sí. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. León Romero. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Los resultados de la votación de la cuestión previa de volver al grupo de trabajo, el informe aprobado que fue aprobado por unanimidad, el decreto de urgencia 028 y 037 ha sido aprobado a favor 16, en contra 0, una abstención. En consecuencia, retorna al grupo de trabajo para un nuevo análisis y pronto informe que debe ser presentado a la Comisión Permanente. Siguiente tema. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 042-2019. Decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas. Grupo de trabajo coordinado por la congresista Salazar de la Torre. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del decreto de urgencia 042-2019, aprobado en mayoría. Al respecto, el congresista Ochoa Peso ha presentado un informe en minoría. Tiene la palabra la congresista Salazar de la Torre hasta por 10 minutos para que sustente el informe en mayoría sobre el decreto de urgencia 042-2019. Tiene la palabra congresista Milagros Salazar. Gracias, presidenta. Saludar a todos mis colegas. Voy a dar inicio al informe
del decreto de urgencia 042-2019, que modifica la ley 3220, ley universitaria para el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Educación. Pido que me autorice para poder proyectar y los colegas puedan visualizar los puntos que vamos a compartir, que es parte fundamental para el presente informe. Autorizado. Gracias, Presidenta. Entonces, el DU 042-2019, que autoriza al Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas, fue publicado el 26 de diciembre del 2019 y contiene 4 artículos. El primer artículo es autorizar al Minedu a financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades privadas o públicas con licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas. El segundo artículo es autoriza al Minedu durante el ejercicio fiscal 2020 a efectuar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de universidades públicas licenciadas, así como el plazo de 45 días calendarios para que apruebe mediante resolución las condiciones y disposiciones que deberán cumplir las universidades para obtener el financiamiento a la que se refiere dicho artículo. Tercero, se refiere a las modificaciones presupuestarias a nivel institucional que se aprobarán mediante decretos supremos refrendados por el Ministerio de Economía y Educación hasta el 30 de septiembre del 2020. Y el artículo cuarto trata del refrendo. De acuerdo a las precisiones y análisis del DU 042, podemos decir que la facultad del Ejecutivo de expedir el decreto de urgencia no le autoriza a incluir en cualquier género las disposiciones en sentido de un DU en el artículo 1, que es el objeto. Autoriza al Ministerio de Educación a efectuar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional a favor de las universidades licenciadas sin demandar recursos al Tesoro Público. Esta situación obliga al Minedu a desatender otras áreas programadas a niveles educativos para poder conseguir los fondos y atender el tema de las universidades. O sea, quiere decir que del propio presupuesto va a sacar de otras partidas internas del Minedu para dar una solución del traspase y el beneficio. Presidenta, disculpe, si los colegas pueden bajar el tono de voz porque me están distrayendo. Por favor, está exponiendo la congresista. Gracias, presidente. Entonces, lo que pretende este DU, presidente, es supuestamente fortalecer y dar un salvavidas a estos alumnos que pertenecen a universidades no licenciadas, tanto de las universidades privadas como de públicas, en este caso la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, para que del presupuesto asignado al Minedu saquen de las partidas internas para que se les dé ese salvavidas. Pero, sin embargo, no se le está dando el presupuesto adecuado porque solamente están considerando este beneficio para un promedio de 1.000 beneficiados. Entonces, aquí no están solucionando nada, sino están desvistiendo un santo para vestir otro santo. En otras palabras, afecta a niños, a jóvenes y a toda la población estudiantil para solucionar un desacierto a todas luces. Además, es de observar que en el 2019 el Minedu en proyectos de inversión solo ejecutó alrededor del 65% del presupuesto, lo que es una equivalencia a una falta de capacidad en la gestión. El haber otorgado licenciamiento a varias universidades ha ocasionado que 200.000 estudiantes estén desprotegidos y sin posibilidad de continuar sus estudios, afectando la economía de estos hogares y frustrando su formación profesional ya iniciada. Pero pretender solucionar este problema otorgando 3.200 becas y los afectados son un promedio de 200.000 estudiantes a través del PRONAVEC, solo estaría cubriendo alrededor de 1.6% de la población estudiantil afectada al corte. Y esto corresponde al 98.4% que no tiene una alternativa de solución. ¿Cuál es la solución que da el gobierno en relación a estos 98.4% de estudiantes que no van a acceder a ese beneficio? Asimismo, presidente y colegas, este beneficio
se supone que tiene que ser para estudiantes de extrema pobreza. Yo pregunto, si los estudiantes de estas universidades privadas y universidades públicas no están en extrema pobreza, ¿calificarán para estas becas? No van a calificar, no van a calificar. Entonces simplemente es un supuesto salvavidas que nunca se va a ejecutar porque ninguno de estos estudiantes que ha accedido con esfuerzo a estudiar tanto en universidad pública o tanto en universidad privada no va a calificar porque no son personas de extrema pobreza. ¿Este DU conlleva una solución? Pregunto, ¿o es otra medida populista más? Está de más decir que el PRONAVEC hasta la fecha no es capaz de solucionar los problemas de atención de los usuarios. Los que somos docentes universitarios sabemos que para recibir a 50 alumnos de una especialidad se necesitaría contar con infraestructura, equipamiento, personal docente y la autorización de la SUNEDU para la ampliación. Recordemos que son 40 universidades no licenciadas, de las cuales 39 son privadas y una es pública. Esto no es más que otra medida para favorecer a sus amigos empresarios de universidades, especialmente de las que fueron licenciadas con el primer reglamento, hecho a la medida de su entorno más cercano al Ejecutivo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. Podemos, presidente, observar que lo mismo que va a pasar en este momento en el licenciamiento de los institutos tecnológicos o institutos públicos o escuelas, aquí cuando se creó la famosa ley de licenciamiento, se generó aquí, como ustedes pueden apreciar, 4 criterios. Dice, condiciones con las que se licenciaron las primeras universidades en el año 2016, con la ley 3220. Ley universitaria que crea la SUNEDU, con fecha 3 de julio del 2014, donde se estableció 4 criterios básicos para licenciarse. ¿Y cuáles eran los 4 criterios? El primer criterio, presidente, era la existencia de objetivos académicos, grados y títulos otorgados y planes de estudio correspondientes. El segundo criterio, previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los presupuestos en los instrumentos de planeamiento. El tercer criterio, infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones. El cuarto criterio, líneas de investigación a ser desarrolladas. Entonces, con estos 4 criterios, ¿qué universidades se licenciaron? La Universidad de Ingeniería y Tecnología, la Universidad de Lima, la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, la Universidad del Desarrollo Andino, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Ciencias de Artes y de América, más conocida como UCAL, la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, donde la exministra Marte es exalumna, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad de Piura, la Universidad Agraria, la Universidad Autónoma de Huanta, la Universidad Ruiz de Montoya, donde labora la esposa del actual ministro de Educación, que en su momento era del SUNEDU, donde había conflictos evidentes de intereses y donde tiene una denuncia por favoritismo a esta universidad, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, San Ignacio de Loyola, Universidad de Champañac, Universidad Privada del Norte, la Universidad Nacional de Ingeniería, donde el presidente es rector de la NUC, la Universidad Nacional de Moquegua, ¿no es así? Y estas son las universidades que se licenciaron con estos 4 criterios. Luego, las condiciones para el 2018, resolución de superintendencia 054 del SUNEDU, establece nuevos criterios. Establece y se incorpora 2 nuevos criterios, ¿no? Y esos 2 nuevos criterios eran metodología para determinar el plazo de vigencia de la licencia institucional. El siguiente criterio era consideraciones para la presentación de los medios de verificación. ¿Y esas universidades cuáles son? La Bausati Mesa, la Universidad Jorge Basadre, la Universidad Peruana Unión, la Universidad de Barranca, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Escuela de Posgrado Jeren, la Universidad Científica del Sur, la ESAN, la Universidad San Marcos, la Universidad Privada Antenor Orrego, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad Intercultural Juan Santos Atahualpa, la Universidad La Salle, Nacional de Jaén, la Escuela de Posgrado Newman Business, la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la Universidad Gordon Blue, Nacional de Ucayali, María Auxiliadora, Universidad Autónoma Altolina de Tarma.
¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay una línea conductor que primero sacan 4 criterios, ¿no? Benefician a algunas universidades, durante el proceso, el siguiente año, incorporan 2 criterios y a las que no son amigas, ¿no?, de empresarios, a los que son entre comillas NN, los que no tienen padrinos, les ponen 2 criterios más, ¿no? Y si nosotros vemos en estas 2 diapositivas, ¿cuáles son las universidades que se han licenciado? Son más universidades privadas que públicas. O sea, las públicas no la acompañaron en presupuesto, no le hicieron un acompañamiento para que ellas puedan licenciarse, simplemente, ¿no?, utilizando estos decretos o estas resoluciones de superintendencia que van más allá de la autonomía universitaria, les beneficiaron a estas universidades. A manera de ejemplo, señalaré que el rector de la UPC, el señor Rocker, manifestó que percibía un sesgo ideológico dentro del Consejo Directivo de la SUNEDU, advirtiendo que ese sesgo era muy puntual y que fue por un trato brindado a la Universidad del Pacífico. Cuando le otorga el turno a dicha universidad, se crea un nuevo criterio. O sea, para la Universidad del Pacífico, 4 criterios. Cuando era la UPC, le generan 2 criterios más. O sea, ahí efectivamente hay un trato diferencial. Un criterio subjetivo que habla del fomento a la carrera docente, que no se define claramente y que le permite a dicha universidad, a quien le correspondía 6 años, porque no estaba en ninguno de sus quintiles que le asignaran más años, obtener 2 años adicionales por el simple hecho de fomentar la carrera docente, o sea, es un criterio subjetivo. Dicho rector también menciona que de las universidades que representa, los consejeros de la SUNEDU, Waldo Mendoza, de la Pontificia Católica del Perú, Fabiola León Velarde, quien es rectora de la Cayetano Heredia, Carlos Barrera, docente de la Pacífico y de Centro, Osvaldo Segarra, y es rector de la Cayetano Heredia, entre otros, todos estos están contemplando en el informe de investigación sobre los presuntos actos irregulares de la SUNEDU en la Comisión de Educación. Esto, presidente, que cuando nosotros en la Comisión de Educación, desde la primera gestión hasta la gestión de la congresista Tamara Arimborgo, estaba por investigarse. Y la SUNEDU siempre se negó a dar información. Siempre se negó a dar información y hacía pues esta concertación de la publicidad a medios afines, donde están intereses o familiares o amigos de estas universidades que se licenciaron para hacer una campaña mediática, ¿no?, desorientando y confundiendo a la población, que supuestamente la comisión o los integrantes de la Comisión de Educación tenían algunos intereses, cosa totalmente falsa. En conclusión, presidente, luego del debate de este DU del 042, las conclusiones que voy a socializar son las siguientes. El inciso C del artículo 19 del reglamento del Congreso establece los parámetros que el Parlamento debe seguir para el control de los decretos de urgencia, que comprende tanto el análisis de las materias estrictamente económicas y financieras, cuando la verificación de la situación de excepcionalidad que motivó su expedición. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los cuales da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. Asimismo, los decretos de urgencia recogidos por la Constitución únicamente pueden estar referidos a materia económica y materia financiera, más no este decreto de salvataje en educación. El DU 042-2019, promulgado durante el interregno parlamentario, tiene una naturaleza idéntica a los emitidos durante el funcionamiento ordinario del Congreso de la República, y teniendo en consideración la interpretación del Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el expediente 004-2019, PITC, tienen los mismos condicionamientos, requisitos y limitaciones previstas en el texto expreso de la Constitución, y no pueden versar sobre materias distintas ni dictarse en situaciones diferentes a las previstas en el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, concordante con el artículo C del artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República. Siguiente. En ese sentido, este DU, al versar sobre materias distintas, no se encuentra dentro de la habilitación establecida por la Constitución y, por tanto, resulta evidentemente incompatible con la debida interpretación de la Constitución Política del Perú. La recomendación
El grupo de trabajo encargado de evaluar el decreto de urgencia 042-2019 recomienda que la comisión permanente recuerde declarar inconstitucional el decreto de urgencia por contener materia no autorizada constitucionalmente y encargar al nuevo Congreso de la República tener en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado en la evaluación del decreto de urgencia 042 para resguardar el Estado de Derecho, la constitucionalidad de las normas, el equilibrio de poderes y la seguridad jurídica de nuestro país. Por lo antes expuesto, solicito se incluya otra recomendación, que el próximo Pleno del Congreso le otorgue a la Comisión de Educación facultades para investigar las irregularidades de la SUNEDU. Eso es todo en cuanto debo socializar con los colegas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Se abre el debate. Señores congresistas que quieren intervenir. Congresista Ochoa, por favor. Presidente, antes de entrar al debate, solicitaría se me permita hacer el comentario o la exposición sobre el informe de minoría, el examen de minoría que hemos presentado, presidente. ¿Perdón? No, creo que es Sustente, por favor. Presidente. Sí, el informe de minoría, por favor, susténtelo. ¿Cuál es la diferencia? Y pasamos Presidente, a votación. lo que pasa es que, para ser breves, señores congresistas, muy buenos días con todos y con todas. Antes, presidente, con el respeto que siempre nos caracteriza, agradecer al Hospital Almenara por su apoyo y respaldo que ha dado a mi hijo en la protección de su salud estos días. Presidente, el informe que presenta la congresista Milagros Salazar sugiere que esta comisión permanente pueda votar señalando que el decreto de urgencia tiene un carácter de inconstitucional. Nosotros pensamos completamente diferente, presidente, porque obviamente el análisis que se hace al respecto tiene que ver básicamente con esta determinación conceptual sobre el cual ya habíamos discutido ampliamente en esta comisión respecto a las restricciones del decreto de urgencia y el enfoque básicamente referido a materia económica y financiera. Pero creo que, presidente, como lo he señalado, hemos conversado, dialogado y debatido ampliamente sobre el tema y sobre la amplitud que tiene el concepto respecto al decreto de urgencia y sobre los criterios que habría que tomar en cuenta para poder darle una mirada y una evaluación a este examen de los decretos de urgencia, basados también en una sentencia del Tribunal Constitucional que hablaba de 5 criterios sobre los cuales habíamos quedado en esta comisión se debería dar el análisis de estos decretos de urgencia. Y no solamente resumirse o reducirse a la materia económica y financiera. Claro, y si nosotros vemos si el decreto de urgencia únicamente puede estar referido a materia económica y financiera, probablemente, ¿no es cierto?, tendríamos que retrotraer a todos los exámenes de decretos de urgencia que hemos hecho y decir que todos son inconstitucionales. Pero hemos señalado, presidente, que había que analizar los aspectos respecto a criterios de la necesidad, a los criterios de excepcionalidad, respecto al criterio de transitoriedad y la conexividad. En ese marco, presidente, yo quiero señalar a los compañeros congresistas lo siguiente. Este decreto de urgencia, presidente, efectivamente responde, como lo ha señalado el congresista Salazar, a un enfoque de salvavidas, a un hecho que el propio Congreso de la República, del cual no hemos sido parte nosotros, no lo previó y fue irresponsable al aprobar la nueva ley universitaria, en el que se establece que efectivamente las universidades que no logran el licenciamiento tienen que prácticamente sujetarse a un cese de actividades y luego probablemente a un cierre. Este hecho, presidente, ha provocado y ha promovido que existan muchísimas universidades, sobre todo de carácter privado, y una pública no alcancen el licenciamiento y, como se ha señalado en una cifra estadística, aparentemente o aproximadamente 200.000 jóvenes universitarios no tienen posibilidades de continuar sus estudios superiores universitarios, por varias razones.
Una de ellas es la irresponsabilidad de los promotores empresariales que incluso ahora se están declarando en quiebra, dejando al abandono a los estudiantes, cuando estas universidades deberían mantenerse por lo menos 2 años abiertas para poder garantizar que los jóvenes que les queda 4 semestres puedan concluir estudios. Pero las universidades no se las están dando. Y lo que está haciendo el Estado, presidente, es a través de este decreto de urgencia señalar cómo atendemos a estos jóvenes que quedan desamparados en las universidades no licenciadas de carácter privado, ¿no es cierto?, sin posibilidades de continuar estudios. Y este decreto de urgencia, presidente, además tiene un elemento fundamentalmente importante que deberíamos poner en consideración. Al señalar que el Ministerio de Educación, con sus propios recursos, promueve el acceso de estos jóvenes a universidades públicas, le está dando la oportunidad de fortalecer la oferta universitaria pública, de crecer en oferta, de cobijar otros estudiantes que están en las privadas, que nadie las va a atender. Porque, presidente, si usted hace un balance rápido, por señalar un ejemplo en el Cusco nada más, por ejemplo, se ha señalado, los procesos de traslado, presidente, se han disparado. Los procesos de validación de créditos se han disparado hasta el 100%, 200%. El cambio de las mallas curriculares se han desarrollado para que los chicos no puedan ser nivelados en los semestres en los que están. O sea, hay además una infraternidad respecto a la universidad privada para poder acoger a los jóvenes que no han logrado licenciamiento en sus universidades y en tanto están al abandono. ¿Qué propone el decreto de urgencia? Que el Ministerio de Educación tenga la autorización del Congreso para que con los recursos del Ministerio se pueda fortalecer la universidad pública y los jóvenes que están en universidades privadas que no alcancen, ¿no es cierto?, un traslado, puedan acceder a la universidad pública. Eso significa que las universidades públicas pueden crecer, pero necesitan los recursos. El Ministerio de Educación se los tiene que dar. En ese sentido, presidente, comparto plenamente la posición de la congresista Milagros Salazar en el sentido de que esto es absolutamente insuficiente porque el sistema de becas habla de 3.000 estudiantes. Y ciertamente 3.000 estudiantes que puedan pasar por un sistema de evaluación de extrema pobreza no la van a pasar porque ya todos pagan una pensión. O sea, hay efectivamente algunos mecanismos que el Ministerio de Educación tiene que cambiar y tiene que modificar, pero no quita, presidente, la importancia que tiene este decreto de urgencia para que de esos 200.000 jóvenes, ojalá, con las recomendaciones que se establezcan, el Ministerio de Educación pueda ampliar la posibilidad y la oportunidad para que los jóvenes puedan pasar a universidades públicas, dado que las universidades privadas, presidente, no los están aceptando. Y no los están aceptando porque han implementado mecanismos excluyentes dramáticos, infraternos y antipatrióticos. Porque incluso, presidente, como lo he señalado, han ido cambiando sus mallas curriculares para no compatibilizar los cursos que los jóvenes de universidades privadas no licenciadas han desarrollado ya hasta la fecha. Entonces, presidente, creo que el decreto de urgencia cumple con los criterios que el Tribunal Constitucional ha establecido. Yo puedo ir dando lectura elemental a este hecho, incluso a partir de un pronunciamiento que ha hecho la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, presidente, en el punto 7 de su pronunciamiento número 29, dice lo siguiente. En cuanto a las universidades públicas, consideramos preocupante las consecuencias de la denegatoria de licenciamiento que podrían generar el cese total de sus actividades. Es a través de ella que el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a quienes mantienen un rendimiento satisfactorio y carecen de recursos económicos necesarios. Por ello, es indispensable que el Estado realice mayores esfuerzos para promover y cautelar la educación universitaria, en este caso público, con las condiciones de calidad. Ante las protestas de los estudiantes que se han empezado a producir, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades para prevenir un posible conflicto mediante mecanismos que promuevan el diálogo y la participación de los afectados en la búsqueda de las soluciones idóneas a la diversidad de situaciones que encaran. Y sigue el pronunciamiento del Tribunal de la Defensoría del Pueblo. Presidente, este decreto de urgencia, comparto en la razón que ha dicho la congresista Salazar,
que es insuficiente, completamente de acuerdo, pero dejar al abandono a los estudiantes de universidades privadas que no han alcanzado el licenciamiento, insisto, presidente, por irresponsabilidad muchas veces de los promotores. En el caso de las universidades, por señalarlo, en el Cusco, una universidad que no ha logrado licenciamiento porque no tiene los docentes correspondientes para garantizar el proceso, o porque tiene un solo artículo, ¿no es cierto?, científico registrado, o porque sus objetivos institucionales no coinciden con los objetivos programáticos de la actividad académica. O sea, irresponsabilidad absoluta del promotor. Pero ahora, presidente, una vez más, sin ánimo a entrar a un debate del régimen político, económico que vive el país, lo que no pudo la empresa privada en la promoción de las universidades o del negociado que tiene con las universidades, retorna a respuesta que tiene que dar el Estado. Por eso, presidente, yo exhorto a los compañeros congresistas, a los señores congresistas, de que este decreto de urgencia, si bien es cierto, tiene que ser parte ya de la responsabilidad del nuevo Congreso, no sea votado bajo un carácter de inconstitucionalidad. Más bien, plantear las siguientes recomendaciones. Recomendar corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al Congreso de la República, que sea elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú. Sugerir al futuro Parlamento legislar de manera precisa sobre los alcances del decreto de urgencia de los dos supuestos a los que se refiere el artículo 118 y 135 de la Constitución Política del Perú. Presidente, creo que el Congreso de la República, que votó la nueva ley universitaria, no calculó el gran impacto que iba a generar el cese de actividades de universidades públicas y privadas. En este caso, de las públicas y privadas, en total estamos hablando de 200.000 jóvenes aún. No sabemos todavía que ahora hasta febrero qué universidades más no alcanzarán el proceso de licenciamiento. Esta cifra puede incrementar. Es insuficiente lo que está haciendo el Estado, pero creo que es el punto de inicio, presidente, para dar respuesta a los jóvenes que en estos momentos están desamparados y están siendo abandonados por sus universidades privadas. Hay universidades privadas, presidente, que se están declarando en quiebra, para no poder darles la atención que corresponde a estos jóvenes. Y el Estado está diciendo, aquí estoy, insuficiente, pero aquí estoy. El Estado diciendo, doy respuesta, insuficiente, pero aquí estoy. Por eso, presidente, creo que deberíamos votar a favor de que sea el próximo Congreso que termine, por favor. Sí, que determine, presidente, las características y recomendaciones a este decreto de urgencia, pero no ir por un lado de la inconstitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Ochoa. Se hace recordar a los señores congresistas, tenemos la regla de 10 minutos para el que expone y 3 minutos para las preguntas. Habiendo terminado el informe en minoría, pasamos al debate del informe mayoría. Congresista Milagros Salazar tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, lo que dice el colega Ochoa, no es correcto, pues, presidente, porque él dice que si no se aprueba este DU, se va a dejar en abandono a los estudiantes. Totalmente falso, presidente, porque este DU ya está activo, ya se está ejerciendo. Así que es falso lo que él está diciendo, porque no dejamos en ningún abandono. Si aprobamos o no aprobamos, ese DU ya está en camino, para empezar. Segundo, presidente, que hemos tenido la opinión técnica del constitucionalista Aníbal Quiroga. Tercero, a mí me gustaría que también vean la sesión y que cuenten lo que pasó en la sesión. Invitamos a diferentes, nos pidieron los estudiantes de las diferentes universidades privadas que le demos el espacio. Le hemos dado el espacio y ellos han tramitado. Inclusive, ha habido un plantón aquí en Lima que vinieron hace 2 semanas, que por favor pido que lo pongan las fotos de ese plantón, donde vinieron diferentes representantes de universidades de todo el Perú. Pero ningún medio lo cubrió, presidente. No lo cubrió. Entonces yo espero que lo pongan y cuando lo tengan para socializar y para que vean la importancia. Ahora dice que el Estado está haciendo algo. Son 200.000 estudiantes universitarios que se han quedado en la calle, que no tienen capacidad
para poder trasladarse a otras universidades. Y muy bien lo ha dicho el congresista Ochoa. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante, por ejemplo, que está en este momento en el 8º ciclo, en el 9º ciclo, va a una universidad licenciada, lo están bajando hasta el 4º ciclo, presidente. Hasta el 4º ciclo. Hay otros que dicen que tienen que hacer un año primero de nivelación y después de ese año de nivelación le van a tomar una evaluación para ver a qué ciclo le corresponde. Han subido los costos. ¿Quién va a pagar eso? O sea, con esta supuesta ayuda que el gobierno ha dado para 3.200 becas, ¿con eso va a garantizar la solución de estos 200.000 estudiantes? Ahora yo pregunto, cuando una persona, un estudiante, adquiere un beneficio, tiene que tener ciertos criterios para calificar para ese beneficio. Y uno de los beneficios es que la persona esté en extrema pobreza. Yo pregunto, ¿qué estudiante de institución pública o privada que tiene saneamiento, agua y que no está calificado en extrema pobreza va a calificar para ese beneficio? Ninguno va a calificar. Porque ya los estudiantes han ido a hacer la averiguación, han ido a presentar y le han dicho que ningún estudiante de universidad privada puede calificar. Porque desde el momento que ellos han estudiado en una privada, eso demuestra que tiene capacidad económica para sufragarse sus estudios. Entonces, ¿cuál es el beneficio, presidente? Estamos mintiendo y estamos engañando. Ahora yo pregunto. Para que termine, sí. Presidente, yo pregunto, si esos 200.000 estudiantes pueden, ya supongamos, tienen un padrino, tienen un amigo, tienen un tío que le va a ayudar para que paguen la pensión. Esas universidades que han licenciado, no se han licenciado con número de facultad, con infraestructura, con aulas. ¿Acaso las aulas son elásticos para agarrar y decir, bueno, yo empujo la pared, pongo 40 sillas y que vengan 40 estudiantes? ¿Acaso no se han licenciado con el número de estudiantes que ellos coberturan? Entonces, pues, presidente, entonces no es verdad, porque se supone que si ellos quieren aperturar 40, 50, 70, 100, 200 vacantes, van a tener que nuevamente iniciar un proceso para que SUNEDU verifique si verdaderamente están en condiciones de aperturar y poder recibir 100 o 200 estudiantes. Y recordemos que son estudiantes de diferentes carreras y no en todas las universidades licenciadas tienen esas carreras. Lo que nosotros estamos diciendo en este DU es que Por favor, para concluir, o pasamos la película, porque si no después tenemos 11 decretos de urgencia para... Yo creo que el punto está hecho, congresista. Sí, presidente, pero no terminé mis 10 minutos. Gracias, presidente. Entonces, yo pido, presidente, que este tema que es tan trascendental y delicado para nuestros estudiantes de las diferentes universidades, que eso, ya que el DU está vigente y no se va a afectar y no se va a cortar lo que está proponiendo el Ejecutivo, que sea la Comisión de Educación que traiga a todos los involucrados, que escuche a los representantes estudiantiles, que escuche a los funcionarios y que verdaderamente vea si realmente tienen presupuesto. Porque aquí en este DU dice que en septiembre van a hacer todos estos cambios y estas partes presupuestales. Entonces no es urgente, pues, presidente, no es urgente. Y eso es una evidencia que están violando la autonomía de las universidades. El Minedu no puede estar por encima de las universidades, de la ley universitaria, porque la ley universitaria le genera la autonomía a las universidades. Y eso nosotros no lo podemos permitir, porque esta es la casa de las leyes, presidente. Y aquí quiero precisarles los videos y las marchas de los representantes estudiantiles que vinieron esa fecha. Son videos que ahí están. Esos son, presidente, estudiantes de diferentes universidades a nivel nacional que vinieron hace 2 semanas.
para que termine sus 10 minutos. Presidente, estos alumnos que vinieron de diferentes universidades a nivel nacional vinieron hace 2 miércoles atrás. No pudieron entrar a la sesión, nadie los atendió en el Minedu, nadie les atendió en el Sunedu, absolutamente nadie, presidente. Entonces, en 4 paredes no se puede realizar un DU. Asimismo, yo la semana pasada, presidente, manifesté, cuando vino el rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, dijo que le habían retirado el presupuesto porque no era una universidad licenciada, y por no ser licenciada la Universidad de Ica, que es pública, le retiraron el presupuesto para pagar a los residentes, a los médicos residentes. Teniendo una brecha de médicos especialistas, le retiraron el presupuesto a la universidad pública, presidente. Los estudiantes, los internos, los estudiantes en la práctica preprofesional no pueden entrar a ESALU a hacer sus prácticas porque la señora Molinelli les ha negado el acceso, porque dice que no son de universidades licenciadas, y supuestamente este licenciamiento le da vida de 2 años para que pasen y cierran las universidades. Sin embargo, en las carreras de salud, para todas las carreras de salud, que son 17 carreras de salud, en Exsalud no le están dando la autorización para que puedan hacer sus prácticas clínicas, porque dice que no están licenciadas. Entonces, ¿quién manda? ¿Exsalud o manda la ley que dice que tienen 2 años para todo el traspase, presidente? Entonces, estamos en una situación delicada que nosotros no podemos resolverlos porque hemos invitado a las autoridades de la SUNEDU, no vinieron. Invitamos a la ministra, tampoco vino. Mandó a un funcionario, sin desmerecer, de 2ª y 3ª línea, y que se tuvo que retirar a mitad de la sesión, y no quiso escuchar a los rectores y no quiso escuchar a los representantes estudiantiles que habían venido para decirle lo que realmente están pasando, presidente. Yo creo que nosotros no le podemos dar las espaldas a estos 200.000 estudiantes, que esa es una cifra promedio, porque también he pedido el informe oficial de cuántos son los afectados. Hasta ahora no entregan ese informe, presidente. No entregan. Ni las instituciones. Y las mismas universidades que también invitamos tampoco quisieron hablar, porque decían que si ellos hablaban, luego les cae inmediatamente la SUNEDU, les cae la supervisión y ellos se sienten pues atados, o sea, no pueden hablar. Y simplemente nos han dado la información a puertas cerradas porque simplemente están siendo amenazados, extorsionados por la SUNEDU, presidente. Le piden la palabra, 2 interrupciones, el congresista Ochoa y el congresista Neira. Le doy la... el congresista Neira va a pedir su participación. Le doy la palabra al congresista Edgar Ochoa. Ya, tiene 1 minuto para... Presidente, intentar ser muy breve. Presidente, es cierto que hay irresponsabilidad del Ejecutivo al señalar que necesita práctica de estudiantes de universidad licenciada y es un acto discriminatorio. Lo hemos compartido. Pero es cierto que este decreto de urgencia, presidente, está diciendo el Ministerio de Educación: necesito autorización, necesito esta ley para usar recursos del Ministerio para dárselo a una universidad pública, para que esta universidad crezca y pueda recepcionar a los estudiantes de universidades privadas que no han sido licenciadas. Eso, presidente, es una oportunidad interesante para la oferta universitaria pública. Entonces, por eso es, presidente, en teoría también, presidente, los promotores de universidades privadas deberían garantizar por lo menos 2 años de cese, y en esos 2 años de cese, por lo menos el 50% de sus estudiantes que están entre el 8º y 10º semestre deberían concluir estudios ahí. Pero no están asumiendo esa responsabilidad y el Estado tendrá que plantear las acusaciones penales correspondientes contra esos promotores, que esa es otra cosa. Pero el decreto de urgencia, presidente, nos está diciendo: necesito estos recursos, necesito esta ley para que de los recursos que tengo ya del 2020 pueda transferir a las universidades públicas que quieran, que puedan, que tengan la vocación. Concluye, por favor. Y tengan, presidente, el acto solidario, por si no decirlo patriótico, de recepcionar a los jóvenes de universidades privadas que no han sido licenciadas. Eso implicaría incluso, presidente, que estos jóvenes tendrían una universidad donde ya no pagan pensión. Entonces, eso es en realidad, presidente, lo que está diciéndonos este decreto de urgencia. Es cierto que el tema de las becas son insuficientes, etcétera, etcétera, que habría que volver a revisarlos. Pero en esencia la naturaleza es cómo desde el Estado no desamparo y amplío la oferta universitaria pública para poder recepcionar a los estudiantes de universidades privadas no licenciadas. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Congresista Milagro Salazar.
Me pide la interrupción la congresista Luz Salgado, presidente. Por favor, congresista Luz Salgado. Sí, gracias, presidente. Solamente para decirle al colega Ochoa, el gobierno, antes de tomar esta decisión tan drástica, necesaria, lógicamente, porque hay algunas universidades que no han cumplido con los requisitos mínimos para dar una educación adecuada, ha tenido que tener una estrategia, ha tenido que planificar, porque se ha lanzado a hacer este trabajo para diferentes universidades y en la medida que iba avanzando, sabía que esto iba aumentando. Ahorita son más de 200.000. Entonces, este paliativo para dar a 3.000 becas, que no sabemos a quién se las va a dar, porque lamentablemente este gobierno nos está acostumbrando a hacer las cosas como le da la gana, ¿a quién le va a dar? Si ciertamente lo que ha dicho la congresista Milagros Salazar, aquel alumno que ha entrado a un instituto particular, ya no digo a una universidad, ya no lo consideran de extrema pobreza. Basta que pague 100 soles de mensualidad, ya no lo consideran de extrema pobreza. Basta que tenga agua potable, así esté en la punta del cerro, ya no es extrema pobreza. Basta que tenga su terrenito, aunque sea con esteras, ya no es extrema. Termine, por favor. Termino, señor presidente, diciéndole, ¿a quiénes le va a regalar estas 3.000 becas? Porque va a ser un sorteo para los 200.000. Aquí se necesita una respuesta integral y no la han hecho porque no han conversado. Así que a mí me parece lo más factible que se recomiende a la Comisión de Educación que ingresa que tome como prioridad este caso, que asuma como prioridad. Y nosotros decir que esto no ha tenido que tomarse en una decisión tan apresurada como la de este decreto de urgencia, pero ya la están asumiendo, ya la están tomando, aparte de que digamos sí o no acá, ya lo están haciendo. Pero nosotros tenemos que dejar constancia de nuestra responsabilidad. Gracias. Gracias, congresista Luz Salgado. Congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Yo también me he reunido con docentes de universidades públicas y ellos no están de acuerdo con este DU, presidente, porque ya tienen carencias y falencias para manejar alumnos de 100 en una clase de teoría y le van a sobrecargar inclusive. Entonces ellos están, no porque no puedan atenderlos, simplemente porque ellos tienen una sobrecarga de 100 alumnos. En las universidades públicas, la clase teórica, o sea, le van a aumentar 30, 40, ¿cómo van a evaluar? Y ahora con el sistema de licenciamiento, que tienen que tomar la lista inicial, que tienen que tomar si participa o no participa, sobrecargar a estudiantes, presidente, y no les están incorporando más docentes. Ahora, para construir un aula, ¿cuánto se demora? Hay que licitarla, hay que construirla. O sea, este es un decreto de urgencia, presidente. Es totalmente falso, presidente. Y otra cosa que también quiero compartirles a mis colegas para que tengan mayores insumos a la hora de la votación. Yo le pregunté, presidente, al director responsable de la Universidad Superior, de Educación Superior. Yo decía, ¿por qué si era el trato diferenciado? Porque dicen que a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, supuestamente que no está licenciada. Yo pregunto, ¿están informando a los alumnos para que ellos pasen a otra universidad? ¿Para que se vayan a otra universidad? Porque ellos dicen que le están acompañando para que nuevamente vuelvan a presentarse para licenciarse. O sea, hay un trato diferenciado a una universidad pública que a una universidad privada. A una universidad privada le dicen que tienen que cerrarla. Y a la universidad pública le dicen que le van a acompañar para que cuando levante las observaciones, nuevamente se puedan presentar. Entonces le hice una pregunta puntual oficialmente hace más de 4 semanas y hasta ahora no están respondiendo. Si el trato va a ser diferenciado o la ley es igual para todos. Hasta ahora no responden cuál va a ser el trato. Si la San Luis Gonzaga de Ica se va a cerrar y estos alumnos de San Luis Gonzaga tienen que pasar a otra universidad, o están acompañándolos y que luego de acá medio año, un año, cuando completen los criterios, nuevamente se presentan y continúan. O sea, ¿es un trato diferenciado, presidente? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Entonces, eso no lo podemos nosotros resolver porque no tenemos las autoridades que nos vengan a explicar. Yo creo que lo más responsable, y a pedido de los 200.000 estudiantes que están viendo esta sesión, lo conveniente es que la nueva Comisión de Educación evalúe, traiga a todas las partes interesadas y que le dé una salida realista, no una salida populista, presidente. Gracias.
Tiene la palabra el congresista Ángel Neira. Les hago recordar, señores congresistas, que nosotros lo que tenemos que hacer es examinar y calificar el tema constitucional que entiendo está explicado claramente por la congresista Milagros Salazar. La posición del congresista Ochoa tiene también su punto de vista. Yo creo que el congresista Ángel Neira, tiene usted 3 minutos para intervenir. Gracias, señor presidente. Tiene toda razón. Acá el tema constitucional se refiere al tema político. El decreto de urgencia 042 pone en manifiesto este orden político en esta etapa de interregno, un orden mercantilista. No me apague, pues. Me debe 1 minuto más. O sea, el orden mercantilista, ¿qué significa? Donde ciertos poderes políticos o económicos se coluden para sacar beneficios. Sí. Ya, empiezo de nuevo. Ya, entonces, como decía, estamos frente a una figura mercantilista en este periodo de cierre de Congreso. Donde no se respeta, no hay la igualdad jurídica, no interesa. Donde se excluye a gran mayoría para beneficiar a una minoría. También tenemos, porque la responsabilidad hay que definirla, señor presidente. La responsabilidad es que acá hay ha habido un contrato entre el Estado y las universidades a través del SUNEDO, donde deberían asumir su responsabilidad y se le dieron plazos. Y si no se cumplió, es que el Estado o el Ejecutivo o el SUNEDO son responsables por no prever lo que se venía. ¿Por qué? Porque tienen la visión de improvisados, de ineptos, y obviamente que hay figura de corrupción. Ese es el fondo. Lo que usted está pidiendo, hablemos si es constitucional o constitucional, esto es político. Y el otro contrato entre los alumnos y las universidades. Ahí hay un contrato libre, autónomo. Han firmado un contrato bajo las reglas que le dio el Estado. Y ahora resulta que el Estado, con este decreto de urgencia, quiere inyectar fondos a ciertas universidades con los criterios solamente para beneficiar a 3.000. Oye, son 200.000. O sea, los otros no tienen derecho. No tienen derecho a la reparación del daño, porque había un daño contractual ahí, señor presidente. Y acá hay bastantes abogados, lo pueden definir mucho mejor que yo. Ha habido un daño y tienen derecho a la reparación estos alumnos. ¿Y quién es el gran responsable? ¿El Estado a través de SUNEDO, el Ministerio de Educación? Entonces, no es justo lo que está pasando, lo que están haciendo. Entonces, acá hay responsabilidad compartida. Acá no es alegremente sí, ampliar el presupuesto para darle como solamente según los criterios de la extrema pobreza. Es un absurdo, totalmente es un absurdo. Entonces, otros decretos, se pone en manifiesto que acá hay... Por favor, para que concluya, 1 minuto más. Si el congresista me está pidiendo intervención, Ochoa, si usted lo concede. Por favor, congresista, 30 segundos. Sí, 30 segundos, presidente. Solamente para sugerir, señalar lo siguiente. Las 3.000 y picos personas o becas es para un programa efectivamente de becas. Es un sistema de traslado que está previsto hacia una universidad pública o una privada de un joven que quiera ir a otra zona donde no es su espacio. Pero los recursos, presidente, para fortalecer la universidad pública no habla de 3.000. Si la San Marcos puede recibir a 1.000, recibirá 1.000. Si la San Antonio puede recibir 300 y así cada universidad pública licenciada podríamos llegar a muchísimo más. Pero el Ministerio de Educación necesita el recurso para decir, yo te voy a financiar. Queda claro, gracias. Congresista Neira, por favor, continúe. Para concluir, si no me interrumpen. Lo que está diciendo el congresista Ochoa, mire lo que dice, ¿no? Y si tal universidad puede 30, si otro puede 1.000. Eso se llama una visión
improvisadas, señor presidente. No tienen la idea clara. Acá hay víctimas, que son los alumnos, que el Estado los empujó, que el Estado les dio el reglamento, les dio un contrato para que ellos puedan tener su derecho a educarse, a formarse. Pero no ha sucedido eso. Entonces, señor presidente, no es como dice el congresista Ochoa, que el que puede, que no tienen ni idea un programa. Eso normal, programas, así nos gobiernan, pues, programitas. Entonces, señor presidente, esto en realidad, estoy de acuerdo con esto tiene que evaluarse, investigarse en el Congreso, porque esto es un orden político de mercantilista, y mercantilista quiere decir beneficios se coluden para beneficiar a un solo grupo a espalda de víctimas que son los alumnos, que son nuestros hijos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores, 3 minutos. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Marco Arana. Por favor, congresista Marco Arana, interrupción por 1 minuto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Yo quisiera compartir el criterio que el congresista Neira ha señalado de que hay alumnos víctimas, ¿no? Aunque sería bueno precisar quiénes y por qué fueron las víctimas y quiénes los victimarios, ¿no? En realidad, este problema, presidente, inicia en 1996 con el decreto ley 882, que permite convertir el derecho a la educación en una mercancía. ¿Y quién dio ese decreto legislativo? El señor Alberto Fujimori. No nos olvidemos, presidente, que hay alumnos víctimas porque han sido estafados, presidente. Están estafados. Y si están estafados, ¿por qué? Y esta es mi preocupación y mi gran discrepancia con la SUNEDU. ¿Por qué no han iniciado las acciones contra los estafadores? Y sí me preocupa que en el informe de la congresista Salazar se señala... Para que concluya, por favor. Se señala la inconstitucionalidad porque no acudiría estrictamente a materia económica y financiera. Ese criterio no resiste todos los informes que hemos hecho anteriormente, presidente. Y en segundo lugar, no está destinado a resolver el problema de los estudiantes, con los cuales efectivamente estamos hablando, y hay mucha preocupación, y este Congreso debiera preocuparse y expresar también en las recomendaciones qué salidas hay para esta situación que afecta a más de 200.000 estudiantes. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Arana. Por favor, congresista Clemente Flores. Gracias, presidente, colegas congresistas. Presidente, este decreto de urgencia, el 042-2019, reúne todos los requisitos legales y es constitucional. Volvemos a reiterar que estamos como un disco rayado, que si es constitucional o no es constitucional, siempre el tema es los decretos cuando hay ciertos intereses de por medio. Yo quiero precisar, presidente, este decreto de urgencia realmente ayuda a los chicos que están en las universidades, que en este momento no saben a dónde ir, no tienen los recursos. Entonces se abren las puertas las universidades nacionales y el Ministerio de Educación es que va a financiar, ¿no?, a través de su propio presupuesto en mejoras de infraestructura, en temas de contratación de personal de docentes, entre otras necesidades que reúnan realmente, que necesite la universidad para acoger a los alumnos. Creo que es una medida, presidente, vital para poder ayudar a estos alumnos que en este momento no tienen las universidades que han sido licenciadas. Entonces, no hacer eso es dejar prácticamente el abandono a estos alumnos. Y este Congreso tiene que acompañar, creo que, en esa misma línea del Ejecutivo. Y es más, será pues el próximo Congreso si cree conveniente derogarlo, ¿no?, o validar el tema del decreto de urgencia que se ha emitido, pero nosotros creo que estamos en esta etapa de examinarlo si es constitucional o no es constitucional. Creo que por ese lado el tema está clarísimo, que el tema es constitucional, y en esa línea, presidente, espero que aceleremos los colegas congresistas y votar este decreto de urgencia. Gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Clemente Flores. Congresista, pide la palabra el congresista Mantilla, después el congresista Arana.
Congresista Mantilla. Gracias, presidente. Presidente, en realidad a mí me gustaría apoyar este informe presentado por la congresista Milagros Salazar. Creo que su exposición ha sido clara, evidente, en el sentido de que solo se podría de repente beneficiar, entre comillas, a un mínimo sector de estudiantes. Existen algunas universidades, por ejemplo, que pueden tener una determinada facultad, por decirles, en Cañete, y que no fue licenciado a la universidad, y bueno, pueden ser trasladados a Lima, pero acá por tema presupuestal de repente no se van a poder trasladar. En conclusión, creo que este decreto de urgencia ha sido un decreto populista con el ánimo de repente dar un pequeño paliativo para un sector. Es completamente insuficiente. Estoy de acuerdo con los fundamentos que ha ampliado la congresista Milagros Salazar, pero lamentablemente no los han incluido acá en las apreciaciones a considerar. Y desde el momento en que en las conclusiones especifica que debe ser declarada inconstitucional porque no está facultado el Ejecutivo para dictar decretos de urgencia en temas que no sean en materias económicas y financieras, creo que habría que hacerle un ajuste a estas conclusiones y recomendaciones. Yo le pediría a la congresista Milagros Salazar que pida un pequeño acuerdo intermedio y, si me permite, colaborar para poder ajustar las conclusiones y las recomendaciones para poderlo votar posteriormente, porque en realidad creo que hay razones suficientes para aprobar este informe. Pongo una recomendación de una vez. Es que habría que modificar las conclusiones, algunos puntos, porque, por ejemplo, le digo, en la apreciación a considerar, en el primer párrafo del punto 5 en Romanos, hablan de que sería inconstitucional porque no es una norma excepcional, no tiene el presupuesto de la necesidad y tampoco la generalidad, porque solo estaría beneficiando a un pequeño sector. Entonces, por ejemplo, hay que enfocar la conclusión, hay que modificar definitivamente algunas conclusiones. Y de otro lado, en las recomendaciones también tendría que hacerse recomendaciones al nuevo Parlamento, por ejemplo, para que evalúe derogar este decreto de urgencia, pero no está especificado. Por eso le pediría un pequeño acuerdo intermedio, lo ajustamos y más tarde lo podemos votar. Muchas gracias. Se plantea un cuarto intermedio para mejorar las conclusiones. Congresista Salazar. Conforme, presidente. Entonces, para mejorar las conclusiones del decreto de urgencia, pasaríamos a cuarto intermedio. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Sí, y después se retoma. Pero cuarto intermedio para mejorar el texto y a ver si podemos tener pues el examen ya un consenso final o finalmente ya votarlo, ¿no? Siguiente tema, por favor. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del decreto de urgencia 038-2019, decreto de urgencia que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Apasa Ordóñez. Se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del decreto de urgencia 038-2019 aprobado por unanimidad que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Apasa Ordóñez hasta por 10 minutos para que sustente el informe sobre el decreto de urgencia 038-2019. Tiene la palabra congresista Justiniano Apasa. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, vamos a dar el informe respecto a este encargo que nos dio la Comisión Permanente. En tal sentido, en sesión celebrada el 6 de enero de 2020, acordó designarme como coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 038